¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle en una nueva emisión de Catalejo. Es un programa bajo la coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos bajo la perspectiva y el análisis de académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Antes de comenzar esta emisión, queremos hacer una acotación necesaria para la realización de este espacio. Invitamos también a académicas, todas destacadas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pero por cuestiones académicas y laborales no pudieron estar con nosotros. Una de ellas incluso está enferma, se reportó enferma de dengue, esta enfermedad que dice el gobierno del estado que es culpa del cambio climático. También invitamos a mujeres, desgraciadamente no pudieron estar con nosotros. Vamos a sacar adelante esta emisión con la presencia de destacados académicos. Inicio la presentación. El tema es la formación de una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución para Jalisco. ¿Por qué y para qué? Es necesaria. De este tema hablaremos en los próximos minutos y para ello nos acompaña el doctor Javier Hurtado. Él es el profesor investigador del CUSH y también presidente del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido, muchas gracias y me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Muchas gracias, Toño. Un placer estar contigo, con toda tu audiencia. Muchas gracias, doctor. También está con nosotros el doctor Jorge Chaires Zaragoza, miembro del Departamento de Disciplinas Auxiliares sobre el Derecho del CUSH. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y también el maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata, él es también profesor investigador del CUSH y miembro de la Academia de Derecho Constitucional de este mismo centro universitario. Yo les preguntaría, doctor, maestro, ¿es necesaria convocar? De hecho, el gobierno del Estado, el Congreso ya aprobó llamar a la conformación de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva constitución. Y la pregunta, ¿será necesaria? La primera pregunta que yo les haría, ¿necesita Jalisco una nueva constitución? Maestro Mollado. Mi posición es totalmente en sentido afirmativo y voy a argumentar por qué. La iniciativa de decreto que acaba de aprobar el Congreso del Estado para adicionar un artículo 117 bis al texto de la Constitución Política, creando un órgano constituyente ad hoc, ha sido una iniciativa que tuvo muchos detractores. Yo en algún momento, cuando tenemos constituciones como la del estado de Durango o de Veracruz, que en su parte final, en el penúltimo artículo normalmente, establecen que la presente constitución podrá ser adicionada o reformada, abro un corchete, en todo o en parte, por el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, diputadas y diputados, y de los ayuntamientos locales, en cuando menos el 50+1 de sus ayuntamientos, de sus votos. En consecuencia, probablemente no era necesario un 117 bis, bastaba con un 117. Ya tenemos un órgano revisor de la Constitución, que ha estado actualizando, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Cárdenas, y que no requirió, como en otras épocas de nuestra historia, baños de sangre, como la Constitución del 24, como la Constitución del 57 o del 17, emanadas generalmente de pronunciamientos políticos en contra del gobierno en turno, ¿no? El de Victoriano Huerta, antes el de Antonio López de Santana con el plan de Ayutla y todavía antes contra el de Agustín de Iturbide con el plan de Casamata. No es el caso de Jalisco, pero la pregunta sería, ¿y por qué no iniciar un proceso de reformas constitucionales en estados que probablemente tengan mayor urgencia de poner a punto su orden jurídico? Y eso significa no solamente el ordenamiento constitucional, sino las leyes secundarias, los tratados internacionales que nos rigen, el número de más de 1.500, 400 por lo menos se refieren a derechos humanos. Tenemos más de 310 leyes secundarias de la Constitución General. Tenemos en este momento 715, ya estoy perdiendo la cuenta, reformas a la Carta Magna en sus 102 años de vida, más las particular del Estado. Y tenemos, por último, más de 19.100 jurisprudencias del Pleno, las salas de la Corte, los tribunales colegiados y
los plenos de circuito, que son el último intérprete de la Constitución. Sí. Hay que armonizar todo eso y hay que ponerlo al día. ¿Por qué? Muy brevemente lo digo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en una situación global, hemisférica, nacional y local muy distinta a la de 1917, a la de 2000, a la de 1950. Vivimos la era de la economía global, vivimos procesos de la nueva división internacional del trabajo, vivimos procesos de economía abierta, los mercados internacionales funcionan de manera muy diferente a como funcionaban hace siquiera 15 años, vivimos la cuarta revolución tecnocientífica, estamos en la etapa de las tecnologías de la información y la comunicación para el conocimiento y bueno, yo creo que tenemos problemas importantísimos en el gobierno, en la administración, en la gestión pública, que nos obligan a poner a punto, de acuerdo con los nuevos retos de la globalización, nuestras instituciones jurídicas, repito, leyes, reglamentos, decretos, pero fundamentalmente la base de todo ello que es el texto constitucional. Amén de todos los problemas internos que tenemos. ¿En materia de qué? Pues de inseguridad, en materia de bienestar, en materia de competitividad, en materia de sustentabilidad y en materia muy probablemente de transparencia y combate a la corrupción y a la impunidad. Maestro, precisamente... Por esa razón. Sí, permítame, y es que una pregunta sería, ¿realmente es necesaria una nueva constitución o solo reformas constitucionales a la ya actual? Maestro, doctor Chagas. Sí, muchas gracias. Bueno, yo sí voy a sentir un poco con el maestro, mi amigo Carlos. Entiendo la preocupación del gobernador, la necesidad de mover a Jalisco para cambiar muchas cosas, ¿no? La inseguridad, la corrupción, transparencia, en fin, estamos en una situación, realmente, sí considero grave, pero no creo que sea la vía una nueva constitución. Aparte de, bueno, del que el proceso para la creación de la norma para este poder constituyente, creo que ahí lo platicaremos, tiene algunos defectos. Hablar de una nueva constitución tiene sentido cuando hay un cambio de régimen, ¿no? El antiguo régimen y un nuevo régimen. Dejarlo lo viejo y entrar a una nueva etapa. Así lo pasó Estados Unidos, el constitucionalismo francés, nosotros mismos, la Revolución del 17, todos esos procesos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las constituciones de la posguerra, todos los países que salieron de esos problemas graves de dictaduras, Italia, Alemania, luego Francia, luego España, en fin, prácticamente todos los países europeos, estaban hablando de una nueva constitución porque estaban hablando de un cambio de régimen. Yo no veo esta situación aquí en Jalisco. Además, existen muchas limitaciones. Queremos hacer una nueva constitución para una monarquía, para un centralismo, para un presidencialismo, a un parlamentarismo. En el caso de Jalisco, no le veo un cambio de régimen como para que se justifique una buena constitución. El que hay que cambiar cosas, por supuesto, que hay muchas cosas que hay que mejorar, claro que sí, pero no a través de una constitución, porque luego vemos la constitución como todo lo queremos subir a la constitución, como ya una vez elevada la constitución, se va a solucionar el problema. Y pues nos damos cuenta que no, cantidad de reformas que se han hecho, se vuelve a reformar, se vuelve a reformar el mismo artículo y no pasa nada. No considero que sea a través de una nueva constitución el que podamos salir de estos graves problemas que estamos viviendo. Pero entiendo la razón, la preocupación de muchos que están hablando de un nuevo pacto en Jalisco para salir adelante, pero tampoco lo veo. Está un partido que ganó y está en la oposición, pero no se ve que exista ese pacto. Además, no hubo una convocatoria democrática donde nos dijeran, oiga, ¿quieren una constitución? Que fue lo primero que se debe haber hecho. A ver, ¿quieren una constitución o no? Salió una propuesta popular, pero no desde las bases de un pacto social realmente que se haya consultado. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor Hurtado, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, mira,
Yo creo que este tema de las reformas constitucionales conecta aspectos filosóficos, politológicos, por supuesto, jurídicos, y no deja de ser un tema sumamente controvertido. Yo creo que no hay ninguna constitución que se pueda negar a sí misma. Hay constituciones que dicen que esta constitución puede ser adicionada o reformada o todo o en parte. Pero entonces cuando se habla del todo, no es el todo, digamos, absoluto, ¿sí? Todo proceso de reforma constitucional tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Por favor, son algunos de carácter elemental que los podemos nosotros discernir. Para empezar, lo que nos marca la Constitución Federal, no nos podemos salir de ahí. En segundo término, hay límites heterónomos, es decir, la Convención de Viena, el derecho internacional, el derecho natural, por favor, sí, los derechos humanos. Hay límites autónomos, los que se pone o se autoimpone la propia Constitución, por ejemplo, que dice, nunca jamás podrás reformar el sistema de gobierno ni los principios del sistema federal, que viene siendo también lo que se debe llamar cláusulas intangibles. Entonces, yo creo que no obstante eso, los límites y que no puede haber una Constitución nueva absolutamente. O nueva totalmente, pues no va a ser no, así, ¿no? no puede ser porque no, sería anticonstitucional, por favor, sí. Incluso el hecho de que se esté convocando un Congreso Constituyente, a mí me parece que contiene ciertos riesgos de inconstitucionalidad, porque no se puede convocar por la propia Constitución un Congreso Constituyente, es como negarse a sí misma. Lo que todas las constituciones contemplan es la existencia de un órgano revisor de la Constitución o de un poder revisor de la Constitución creado por los propios poderes constituidos y que actúa dentro del marco y la sujeción a la propia Constitución. Pero no puede haber entonces un constituyente ni por encima de la Constitución ni subordinado a los poderes constituidos. A mí me parece que eso es una contradicción. Doctor, ahorita vamos a hacer una pausa breve, regresamos con usted, claro, doctor claro, para gracias. seguir platicando y abundando sobre este tema. Hacemos una pausa, esto es Catalejo, coproducción, Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Catalejo, una coproducción de Canal 44, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema es la convocatoria a un nuevo constituyente para la elaboración de una nueva constitución. La pregunta es necesaria para Jalisco. El doctor Javier Hurtado, nos quedamos con él antes de la pausa. Doctor, ¿es necesaria realmente esta constitución o con algunas reformas adecuarla a los tiempos actuales, como ya planteaba el maestro Mollado? La Constitución de Jalisco, ¿no hubiera sido suficiente así? Mira, México es un país en el que se cree que la realidad se cambia a través de cambiar la ley. Y eso también hace que México sea un país que lleva 733 reformas al articulado de la Constitución Federal a través de 232 decretos de reforma. Pero ¿por qué se reforma tanto la Constitución en México? Porque hay la falsa creencia de que en principio para tú introducir un acuerdo político o un cambio, mientras más amplio sea el consenso que necesitas, ese acuerdo será más duradero, ¿sí? Y entonces hay que meterlo a la Constitución. Entonces en la Constitución está todo. La Constitución, nuestra Constitución federal me refiero, y la local también, la federal es de las más grandes del mundo. Es la segunda más grande del mundo después de la India. La Constitución local es como la cuarta o quinta más grande de México, después de la de Morelos, que echa un rollononón estúpido, ¿sí? Y entonces hemos sido muy dados a hacer este tipo de constituciones que más bien parecen programas político-partidarios o declaraciones ideológicas, pero no lo que en realidad debe de ser una constitución. Ahora bien, una reforma a una constitución
yo diría, preguntaría, ¿es necesaria sí o no? Pues depende de para qué la quieras. Si vas a seguir en la misma lógica, como siempre se han hecho reformas, pues eso es el gatopardismo absoluto. Vamos cambiando todo para que todo quede igual. Puedo cambiar todo el articulado de la Constitución y queda absoluta y totalmente igual, ¿sí? Como lo han venido haciendo. Entonces, yo sí compro la idea de un nuevo constituyente en el sentido de decir, vamos haciendo las cosas diferentes. No hay que hacerlas como se venían haciendo. ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo? Con eso concluyo. Lo que se ha venido haciendo es establecer ahí cuestiones que no tienen que ir en la Constitución, pero sobre todo dispositivos para la impunidad y para el reparto del poder casi como bandidos, ¿sí? Entonces, hacer una reforma a la Constitución y estar actualizando la Constitución para eso, para hacer de la Constitución un instrumento que no pueda ser una herramienta para que el ciudadano controle el poder, yo me niego a eso. Entonces, si producto del Congreso Constituyente que se va a convocar en Jalisco va a ser posible innovar nuevas formas en la estructura constitucional del gobierno dentro del marco que te marca la Constitución Federal, pero aparte generar dispositivos para que el ciudadano pueda controlar el poder y para que entre los poderes haya controles, haya plena vigencia del Estado de Derecho y no exista impunidad, lo firmo 100% eso. Y si la convocatoria para el Congreso Constituyente es para otro objetivo, lo repruebo totalmente, ¿sí? Yo creo que para eso es, y si es para eso, entonces lo firmo totalmente. Y concluyo diciendo, aquí a mí me da una situación de desconfianza. Entiendo por qué dijeron que lo que acuerde el constituyente que se va a elegir lo tiene que presentar a aprobación del Congreso del Estado en funciones. Lo entiendo, para que no sea objetado en la Corte como una reforma anticonstitucional. Entonces, pero sin embargo, si el Congreso le va a cambiar a lo que haga el Congreso Constituyente, ¿sí? Oye, entonces esto la verdad fue un juego, la verdad un engaño, definitivamente. Y eso puede tener enormes consecuencias en la deslegitimación de quien está convocando a ese Congreso Constituyente. Sí, como usted menciona eso, pues, es que sería un fraude. El revés en la Corte. Sería un fraude, y sería un fraude, claro, también que tú convoques a la sociedad y el Congreso Constituyente acuerda cosas novedosas para realmente devolver la existencia de que pueda haber un Estado de Derecho, y luego el Congreso le da para atrás en su lógica de reparto de botín entre partidos. No, pues entonces sería un engaño. Doctor, esa parte va a ser muy importante y pues es fundamental. Esa es la fundamental. Dicen también, si no se avanza en eso, será totalmente infructuoso, porque dicen, echa la ley, echa la trampa, y quien hace las leyes luego hace las trampas también. Claro. Y si se va a caer en lo mismo, y en eso no va a los haber. mexicanos somos expertos. Exactamente. Una duda nada más con el tema mencionado al doctor Hurtado, el maestro Mollado, con relación a las reformas de la Constitución Federal, 730, la de Jalisco, 33. ¿Cuántas reformas tiene? 158, 159. Son 160. Por ahí estamos más o menos. O sea, no ha sido tan reformada, tan parchada esta Constitución. Julio de 1917, el mismo año que la federal. Pero fíjate, sí. La Constitución de Jalisco, cuando Carlos Rivera Cebes era gobernador, la Constitución original de Jalisco tenía, si la memoria no me falla, 67 o 69 artículos. Modificó 69 y le agregó como otros 60 más para hacerla de 116 o 115 artículos. Ahorita actualmente tiene 119, se le han ido agregando otros, como este bis que también se va a agregar. Entonces, por ejemplo, la reforma que se hizo en el gobierno de Carlos Rivera fue una gran reforma, como también lo fue en el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esas reformas constitucionales con esta que se quiere hacer? Insisto, a mi modo de ver, esas fueron reformas en la lógica del reparto del poder, de la impunidad, sí, y de que en el Estado y en México no existe Estado de Derecho y que el ciudadano no pueda controlar el poder y que no existan controles en el poder. Esa fue la lógica y también partidista para darles amplias prerrogativas a los partidos políticos y para ser gobernantes incontrolables. ¿Sí? Entonces, creo que esa ha sido la lógica y por esa razón yo quisiera entender, yo no he tenido oportunidad, ni conozco, ni sé de conocer cuáles son las razones y los fundamentos del señor gobernador para expedir esa convocatoria. Quiero entender qué es eso. Ciertamente, como dice el doctor Chaires, no ha habido una revolución en Jalisco, no ha habido un nuevo pacto
social, no ha habido una conmoción, un cambio de régimen, un golpe de Estado para que se tenga que convocar una constitución nueva, que lo justificaría, lo haría casi obligado, ¿sí? Pero sin embargo creo yo que las condiciones actuales como están existiendo en México en general y en el estado de Jalisco en particular, sí harían necesario que la ciudadanía participe, exprese y se pronuncie sobre qué es lo que quiere y cómo quiere que esté organizado el poder político. Muy bien, pues de ese tema precisamente vamos a hablar, porque sí en el Congreso Constituyente se señala que se va a integrar por 10 representantes y también habrá representantes de los ciudadanos que se van a tomar del 5% del listado nominal. Ese es un tema que también abordarnos aquí, porque estábamos platicando antes de entrar al programa y cómo se van a elegir esos ciudadanos, ¿no? Que también es una parte fundamental. Maestro Mollado, quería comentar algo. O vamos a hacer una pausa, permítanos, maestro Mollado, y regresamos con este tema. Es necesaria una nueva constitución para Jalisco. Después de la pausa seguiremos en Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción Canal 44, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, una pregunta para continuar con este tema y lo que mencionó el doctor Hurtado, si realmente se va a avanzar en temas de vanguardia para poner a Jalisco en temas legislativos realmente a la vanguardia a nivel nacional, pues muy bien, pero yo les preguntaría si la intención de fondo quizá del gobierno es perpetuarse las actuales autoridades en la historia de Jalisco, en la historia legislativa de Jalisco, pues de nada serviría, ¿no? Es la pregunta que yo les haría. Doctor Chaires, ¿quiere abundar al respecto? Sí. Ojalá, como dice el doctor Javier Hurtado, esta constitución venga a traer cosas novedosas, diferentes, que vengan a consagrar el Estado de Derecho, democrático y todo eso que suena muy bonito. Yo no lo veo por dónde, porque como estábamos comentando, de entrada la Constitución Federal limita muchísimo las competencias de los estados. El artículo 116, el 115, pasando por el 115, 116, 117, pero más el 73 que establece las facultades del Congreso de Unión, legisla en muchísimas materias en donde deben de coordinarse los estados, la Federación de Estados y Municipios. Entonces, el legislador local, si quiere hacer una modificación, cualquier ley, modificar la Constitución o quiere elaborar una ley, tiene que, primero, tratados internacionales, por lo que ya hemos platicado, la Constitución, para revisar hasta dónde puede llegar, y las leyes generales, que le acotan precisamente, es decir, los estados tienen facultades para esto, los municipios tienen facultades para esto. Y de ahí no te puedes mover. Entonces, simplemente así, rápido, el artículo 116 constitucional te dice, el poder público de los estados se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo, judicial. O sea, no puedes crear otros más. No pueden reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el legislativo en un solo individuo. Y de ahí te dice cuánto dura el gobernador, que no puede reelegirse, los legisladores cuánto duran, si pueden reelegir cuánto tiempo, el poder judicial cómo debe estar compuesto, las elecciones cómo deben desarrollarse, y un montón de materias en las que los estados tienen que ajustarse, y crear instituciones nuevas, diferentes. Yo no veo por dónde aparezcan estas nuevas, una nueva estructura del Poder Judicial. Acabamos de salir de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y pues quedaron muy inconformes muchos sectores, aunque ya para ahí parece ser que se alinearon, pero no creo que quede ahí. La apariencia puede ser que por una tercera persona se interponga la controversia, no necesariamente ellos. No creo que pare ahí. Hay muchos temas que están ahí pendientes. Algo diferente a lo que ya se hizo, o sea, no veo por dónde. No veo por dónde podamos establecer instituciones diferentes, novedosas. No sé. Mira, pues lo que comenta el doctor Chávez, sí, doctor Hurtado. En el marco de las restricciones que establece la Constitución Federal, creo que no obstante con esas limitantes se puede hacer algo. Por ejemplo, ciertamente el 116 te ordena que debe haber un Congreso integrado por diputados y hasta te dice cuál es el número mínimo de diputados que debe tener el Congreso y que deben de ser estos electos de mayoría relativa y representación proporcional, ¿no?
Pero, por ejemplo, en ese margen tú puedes modificar completamente las proporciones. Por ejemplo, ahorita Jalisco es uno de los estados que tiene el mayor número de diputados de representación proporcional. Perfectamente, con la mano en la cintura, en el ejercicio de su soberanía, Jalisco puede decir, vamos a tener 20 diputados de mayoría relativa y nada más 2 de representación proporcional. Y eso no es anticonstitucional. Podemos, por ejemplo, terminar con el sistema de elección de los municipios a través de planillas que no está estipulado en la Constitución, sino que es una cuestión cultural llevada al ámbito de las leyes, y se puede establecer la elección de municipios incluso por 6 años y por demarcaciones territoriales y dentro de las limitaciones del 115 constitucional. Por ejemplo, puedes acotar el tiempo de duración del periodo de los magistrados, puedes meterles criterios distintos para la permanencia, para su evaluación, aunque te van a impugnar y se van a ir a la corte y luego la corte les va a dar por su lado. Pero bueno, hay que hacerlo. Puedes establecer mecanismos novedosos de participación ciudadana, de que los ciudadanos puedan participar en las decisiones fundamentales. Puedes crear un órgano de control de los poderes, se puede crear una sala constitucional que ya algunos estados tienen y Jalisco no la tiene para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en el ámbito municipal, estatal y municipal, y de esa manera puedes fortalecer el Estado de Derecho para no tener que estarte yendo hacia la corte en todo lo que se tenga que ir. Entonces, digamos, son algunas de las cuestiones que se pudieran hacer así ahorita reaccionando de bote pronto, ¿no? Muy bien, doctor. Pero entonces vamos a hacer una pausa para continuar con Catalejo. Vamos ahora con Faro Cultural. Regresamos. La Cátedra Jorge Alonso constituye, desde el 2012, un importante foro para debatir y dar a conocer movimientos sociales de nuevo tipo, que compartan un pensamiento libertario, autonómico, feminista, anticapitalista y antipatriarcal, construido desde abajo. Con sede en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus La Normal, las actividades de este año estuvieron dedicadas a la Revolución de las Mujeres, cuya invitada central fue Melike Yazar, representante para América Latina del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, quien compartió con un auditorio lleno la experiencia de lucha de las mujeres kurdas, asegurando que la mujer que lucha es bella y la mujer bella es la mujer libre. Dio a conocer además la propuesta de la Genealogy, la ciencia de las mujeres, y del confederalismo democrático, su apuesta política basada en la autodeterminación, la liberación de las mujeres y la ecología. En sus intervenciones, Melike Yazar fue contundente al afirmar que la revolución que se requiere es mental y que para ello hace falta mucha crítica y autocrítica. No es que estamos buscando, sí estamos buscando solidaridad, pero no queremos victimizarnos de lo que pasó con nosotros, no hablar de nuestros dolores, no hablar de los genocidios, de los masacres que vivimos, sino tenemos una propuesta. Nosotros somos un pueblo que, por ejemplo, dicen los kurdos nacen militantes, ¿no? Como los niños palestinos también, porque la mayoría de nosotros crecí en este conflicto y aprendimos una cosa a través del Partido Trabajadores del Kurdistán, a partir de Sakine Janssens, devolver nuestros dolores a una fuerza, de construir algo nuevo, de construir una alternativa. Durante los 3 días de actividades de la cátedra, se abrió un interesante diálogo entre la experiencia de organización de las kurdas en la defensa de sus territorios y la naturaleza, con los esfuerzos de resistencia y protección de la vida que realizan en nuestro país los pueblos indígenas. Ambas prácticas, que se organizan a pesar del capital y del Estado y como alternativa a ellos, abren, en este periodo de crisis, interesantes y necesarios horizontes de posibilidad y nuevas expectativas que sean capaces de reescribir un futuro que ahora parece incierto y peligroso, para transformarlo en uno en el que quepan muchos mundos. Para Catalejo, Almendra Orozco, con imágenes de Cianya López y Ángel Gudiño.
Bueno, continuamos. Catalejo, coproducción Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, nos quedan 9 minutos en este bloque para concluir este segmento y les preguntaría qué novedades o qué componentes debería tener la nueva Constitución en caso de que realmente se vaya a este Congreso Constituyente, que seguramente así va a ser, sobre todo para que no sea, como ha mencionado el doctor Hurtado, en un gatopardismo, ¿no? Maestro Mollado. Bien, yo quisiera poner como un elemento de contexto y lanzar algunas alertas, a riesgo de repetir lo que aquí dijeron ya los doctores. Yo creo que esto es en gran parte un proceso que se genera como resultado del gran hartazgo social y económico y político del que todo el mundo hablamos, en los medios y en la vía pública y en los cafés. Por lo tanto, se percibe una gran disconformidad de la población en problemas medulares, en problemas cotidianos, en problemas que tienen que ver, decíamos, con su bienestar, con la competitividad, con el cambio climático, con que se disminuyan los indicadores de inversión, con que nuestras exportaciones ya no sean las que fueron antes, con que no ingrese a Jalisco el capital o las empresas que anteriormente o en otros indicadores o en otras épocas teníamos ya como un potencial económico del Estado. ¿En qué es competente Jalisco, por ejemplo? En microelectrónica, en generación de componentes, en agroindustria, alguien bromearía hasta en turismo religioso, por ejemplo. Pero de que tenemos problemas sociales graves, crónicos, pues tenemos un país con 70 millones de pobres, 40 millones en pobreza extrema, y pobreza extrema significa al menos pobreza alimentaria, pobreza patrimonial y pobreza de capacidades. Yo no sé si proyectado a la dimensión de los 8 millones de jaliscienses, corríjame por favor, que actualmente somos, tendríamos sobre todo en las comunidades de alta marginalidad, altamente deprimidas. Pienso en el norte de Jalisco, pienso en la costa sur de Jalisco, pienso en los cinturones urbanos. Entonces no podemos darle un tratamiento igual ni homólogo, por ejemplo, a municipios que tienen, doctor, ayúdame, Jutla, 200, ¿cuántos habitantes? Hay más de 100 municipios que no reúnen el número de habitantes requeridos por la ley para ser municipios. Y tenemos 6 ciudades medias y tenemos 3 metrópolis, 4, dicen algunos, aquí en Jalisco, por lo menos el área metropolitana de Guadalajara con 12 municipios y toda su problemática de inseguridad, de vialidad, de suministro de alimentos, de empleo, de cierre de empresas, de inseguridad, la delincuencia común, el crimen organizado, maestro, y de mercado, la trata de personas, la trata de armas, la trata de órganos, la piratería, el contrabando, y ese es el día a día que nos ha posicionado lamentablemente en una situación de abatimiento de los niveles de bienestar. Vulnerabilidad. Y de vulnerabilidad absoluta. Pero entonces, quiero cerrar la idea, si me permite. Sí, maestro, breve, por favor. No es el resultado, además, creo yo, de un proceso que probablemente sea mucho más urgente en estados como Guerrero, como Tamaulipas o como Oaxaca. Todo esto surge a partir de un discurso concreto, de una campaña concreta, de un candidato que eres gobernador del estado y que se llama Refundación. Si me permiten hacer el comercial, este libro ya se publicó por el CUSEA, se presentó hace 2 semanas en el Auditorio Central y lo coordiné el doctor Luis Fernando Aguilar, reconocido como líder y padre de las políticas públicas en México. Pero entonces, ¿de qué se trata? Vamos poniendo el problema al revés. Si no tenemos planeación, programación, presupuestación y evaluación, maestro, basada en indicadores de desempeño, segundos, por favor, en indicadores de desempeño, que es lo que va a impactar en tu calidad de vida, pues entonces no vamos a tener mecanismos para que lleguen los fondos y lleguen los recursos para
poder realizar los cambios y la mejoría en tus servicios. Eso no se puede si no hay leyes, y si no hay leyes, si no existe un nuevo orden constitucional. Yo hago un planteamiento ahí temático que cruza los ejes de la refundación, el plan estatal de gobernanza con 7 bloques que ustedes pueden consultar en línea, y un temario básico de una constitución que pretende ser moderna, centrada en la defensa de los derechos humanos, y lo que ya expresaron el doctor Hurtado y el doctor Chaires, un rediseño y una innovación institucional y gubernamental. Muchas gracias, hasta aquí, maestro Mollado. Doctor Javier Hurtado, Rápido, componentes novedosos para lo que sería la nueva Constitución. Rapidísimo, en el marco de las restricciones. Por ejemplo, ¿cómo limitar a los partidos? Confórmese un consejo ciudadano deliberativo de análisis y propuesta de políticas. Por ejemplo, en Finlandia, en Irlanda, en Bélgica, en Holanda, la democracia por sorteo está siendo muy utilizada, está generando muy buena experiencia. Eso es muy diferente a la forma como se estructura el Congreso. No vamos a eliminar el Congreso, pero vamos generando un contrapeso en donde ciudadanos expertos electos por sorteo de manera segmentada puedan participar y expresar sin cobrar un solo 5 sus opiniones sobre determinados puntos de trascendencia. Segundo, el voto en blanco, para que de esta manera, en materia electoral, los ciudadanos que estamos inconformes con los partidos políticos o que nos abstenemos de ir a votar para no hacerles el caldo gordo a los partidos, tengamos la opción de poder votar por la democracia, pero no por los partidos. El voto en blanco no existe en México y existe en muchos países del mundo. Y tercero, por ejemplo, sencillísimo, para generar contrapesos y responsabilidad política, que se cree la figura de un jefe de gabinete o del secretario general de gobierno responsable políticamente ante el Congreso del Estado, y verás que otro gallo cantaría. Muy bien, muchas gracias, doctor Hurtado. Doctor Chaires. No sé, de esas novedades que están presentando, creo que son cuestiones muy puntuales, problemas muy específicos, que con una reforma constitucional lo podemos solucionar. El querer hacer todo el ejercicio de una nueva constitución, bueno, de entrada suena muy complicado el que en un año se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas en temas tan difíciles. En la academia luego no nos ponemos de acuerdo en diferentes puntos. Entonces no hay un consenso en muchas de esas áreas. Entonces sentarnos a trabajar en algo en lo que no se está realmente convencido, lo veo bastante difícil. Reformar una nueva constitución pensando que es la transformación. La Ciudad de México acaba de hacer una nueva constitución y no ha pasado nada. No, pues, Veracruz. todo sigue igual. Veracruz pasó un fenómeno similar, porque entraron en la coyuntura de que si hacemos una nueva constitución o reformamos ante el riesgo de que se les vaya a caer por la inconstitucionalidad, decidieron reformar la Constitución y reformaron todo. Y pues vemos cómo está Veracruz. Entonces, no le veo el desgaste a meternos a ese trabajo constituyente, porque yo sí creo que vamos a caer en eso que decía el doctor Hurtado, que cambien las cosas para que todo siga igual. El gatopardismo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Yo nada más quería, prometemos hacer un segundo programa sobre este tema, porque me parece que quedan muchas cosas y a mí me hubiera tocado que habláramos sobre, por ejemplo, que va a haber representantes de los distritos electorales que van a ser electos por mayoría relativa y representación proporcional. Y yo preguntaría, y van a ser ciudadanos, se supone, ¿y quién va a elegir a los ciudadanos? ¿Quién va a decir qué ciudadano va a estar ahí? ¿Y cómo van a ser de representación proporcional? ¿Quiere decir Exacto. que son por partidos? Y va a ser además, si el Congreso se va a elegir por partidos, pues ¿para qué queremos un Congreso constituyente? Ese Pues ya es un está tema, por supuesto, que queda ahí en el tintero. Y no, pues es que entonces eso sí es gatopardismo puro. No, imagínate nomás conformar un constituyente con candidatos de partidos. Eso es un fraude, por favor, un engaño a la ciudadanía. No hay que anticipar, doctor. Sí. ¿Puedo en 30 segundos decir cómo se puede prevenir eso? En 30 segundos. A través de la ley reglamentaria del acuerdo gubernamental. El estableciendo decreto. Exactamente cuál es la agenda, cuáles son los procedimientos de elección, evitando precisamente lo que Javier señala, y estableciendo una agenda temática o multitemática para verdaderos foros de consulta en Ejutla, en Cihuatlán, en Colotlán, y por supuesto, estamos en el siglo XXI, consultas en línea, temáticas o multitemáticas. El tema va a ser cuáles se seleccionan, cuáles se filtran y cómo en el diario de los debates de los 138 notables se definen
cuáles van a ser los mínimos deseables y los máximos posibles. Muchas gracias. Pues los invitamos luego para otra nueva emisión de Catalejo con este tema que es sobre todo muy interesante y además dará mucho de qué hablar en las siguientes semanas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor Javier Hurtado, profesor investigador, presidente del Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Doctor Jorge Chaires, también miembro del Departamento de Disciplinas Auxiliares del Derecho en el CUSH. Muchas gracias. Y maestro Carlos Mollado, profesor investigador del CUSH y también pues él es miembro de la Academia de Derecho Constitucional. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. La marcha silenciosa de los zapatos rojos continúa su recorrido itinerante y llega al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes, para denunciar la violencia de género. Esta instalación de Elina Chauvet, artista originaria de Casas Grandes, Chihuahua, fue presentada en el marco de la conferencia Violencia y Feminicidio en América Latina, en la que participaron el Laboratorio de Investigación Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el taller de gráfica La Tinta Negra. De gran impacto visual, esta obra plástica, que surge de la propia experiencia dolorosa de pérdida del artista, fue montada por primera vez en el 2009 en Ciudad Juárez y desde entonces ha sido replicada en otras ciudades de México, Chile, Argentina, Ecuador, Italia, España y Reino Unido. Decenas de pares de zapatos femeninos, vacíos, teñidos de rojo, fueron dispuestos sobre la explanada de acceso al campus, para recordar la ausencia de todas las mujeres que han perecido a manos de sus parejas o del crimen organizado, e invitar a reflexionar a la comunidad universitaria sobre la violencia y sus efectos. Cuestión imprescindible y urgente en un país como el nuestro, en el que son asesinadas aproximadamente 3 mujeres al día. Para Catalejo, Almendra Orozco, con imágenes de María José Ramírez Salcedo. Bueno, continuamos en Catalejo y bueno, esto que vio usted en pantalla, esta instalación Zapatos Rojos, forma parte de tan solo una pequeña muestra de lo que hace CALAS, este Laboratorio de Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina. Para hablar de ello nos acompaña en el estudio la doctora Carmen China Salazar, precisamente es coordinadora general de este Laboratorio de Visiones de Paz. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Antonio, y bueno, agradezco la oportunidad de poder conversar en su programa y pues transmitir algunos de los planteamientos, ¿no?, que hacemos al público. Así es, y bueno, CALAS es el Centro de Estudios Avanzados de América Latina y tiene instalaciones dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, platíquenos, Visiones de Paz, concretamente, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo de Visiones de Paz? Bueno, Visiones de Paz es un laboratorio de conocimiento. Se llama así a una de las modalidades de trabajo que hace CALAS. CALAS es un centro de estudios avanzados y entonces organiza seminarios, conferencias, mesas redondas, proyectos de investigación entre América Latina y Alemania, intercambios académicos, pero su modalidad principal de trabajo se llama laboratorio de conocimiento. Esto significa que durante 1 año y medio un conjunto de investigadores de mucho prestigio de América Latina y de Europa vienen a trabajar haciendo estancias, haciendo actividades, foros, conferencias. También recibimos becarios de doctorado y podríamos estar abiertos a pasantías de trabajo para los estudiantes de licenciatura. Es decir, que durante 1 año y medio el laboratorio de conocimiento va a analizar conceptualmente, teóricamente, pero también ejercicios que suceden en la sociedad e iniciar un diálogo con actores, activistas sobre el tema que se llama entrecruzamientos entre violencia y paz en América Latina. Nosotros revisamos cómo desde el contexto colonial, México, América Latina es una región muy conflictiva y que no podemos desligar la paz de la violencia y la violencia de la paz. Es decir, la paz es un proceso, hasta los procesos de conflicto más fuerte como el que se ha vivido en Colombia han tenido momentos de paz y bueno, las sociedades en paz tienen sus puntos de conflicto.
por tanto miramos la paz no como un fin en sí mismo, sino como un proceso al que las sociedades latinoamericanas deben llegar. Y bueno, en esta situación específica actual de mucha violencia en muchas regiones de América Latina, pues también qué estrategias, qué perspectivas, qué acciones concretas se están haciendo a favor de la paz. Sí, doctora, Calas también tiene presencia no únicamente en México, en Guadalajara, también en otros 4 países, ¿no? Así 3 es. países además de México. Sí, en el caso de América Latina, Calas tiene presencia en 4 universidades, la Universidad de Guadalajara, que es la sede central, tenemos también en Costa Rica, en Argentina y en Ecuador. Y en el caso de Alemania también son 4 universidades, es la Universidad de Jena, Kassel, Hannover y Bielefeld, que seríamos como las 8 universidades que componemos el centro que es Calas, aunque la sede principal, por fortuna para nosotros, se encuentra en la Universidad de Guadalajara, en el CUSH, en CUSH Belénes. Efectivamente, y bueno, menciona Ecuador, que en estos momentos está pasando situaciones difíciles. Sí, ahí está Flaxo de Ecuador, y bueno, también ahí tenemos intercambio, plataformas de diálogo, se llama así a los seminarios que se hacen entre investigadores y expertos en un tema, que se reúnen 2 o 3 días pues a platicar, a compartir sus experiencias, sus investigaciones, y que está abierto al público para escucharles. Sí, doctora, veíamos en la instalación Zapato Rojo precisamente un dato, 3 mujeres son víctimas diariamente. Este dato del país se refleja también en los otros países latinoamericanos. Ustedes que tienen esta visión sobre la violencia hacia las mujeres, ¿es igual el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en los demás países latinoamericanos? Bueno, ese fenómeno es preocupante y creciente a nivel mundial. Realmente la violencia contra las mujeres es algo que ha venido incrementándose, no en todas las regiones, pero vemos, por ejemplo, España, que también hay muchos feminicidios. Para el caso latinoamericano, México es uno de los países más preocupantes. Está Honduras, está Brasil, Nicaragua, en general Centroamérica. Hay países con menos incidencia, como puede ser Uruguay, pero sí, es un fenómeno creciente, es un fenómeno muy preocupante, y algo o un hallazgo que no esperaba yo, por ejemplo, en esa conferencia de feminicidio, donde habló Sonia Lipset, investigadora, ella decía que en Canadá también está presente el feminicidio, que bueno, empezó a revisar datos, estadísticas, en Canadá y en Estados Unidos también se hace presente la violencia contra las mujeres y la manifestación más extrema, que es el feminicidio. Pero bueno, no quizá en las dimensiones que lo vemos en América Latina, pero lo que quiero decirles es que es un fenómeno global que se acentúa mucho en América Latina por ser una de las regiones más violentas, pero no está exento Canadá y Estados Unidos de esta violencia contra las mujeres. Doctora, con base en las investigaciones que se ha realizado usted, que ha realizado en México, y las investigaciones en estos países latinoamericanos, ¿cuáles son las causas, los factores de este incremento de violencia hacia la mujer? Bueno, yo podría asociarlo con un factor económico, digamos. Los últimos años el mundo entero se vio inmerso en una dinámica global de un modelo económico que privilegiaba mucho las cuestiones privadas, más allá del interés social. Ahora decimos el neoliberalismo, como una palabra que hasta carece ya de sentido al nombrarla, pero no es tan extraño pensar que si es un sistema que se apropia de todo, de la naturaleza, de los recursos, que explota a los trabajadores en extremo, que está totalmente precarizada la relación laboral, también hay una forma de apropiación de los cuerpos, y los cuerpos, los seres humanos también se piensan como sujetos de propiedad. Entonces, este incremento también tiene que ver cómo pensamos a las mujeres. Las mujeres son como una extensión de la propiedad, mi esposa, mi compañera, mi novia, y entonces pareciera como que dentro de esta lógica también las mujeres son sujeto de apropiación. Y si a eso le sumamos particularmente en América Latina la cultura, que está mal llamado cultura, pero esta mirada del machismo, de la misoginia contra las mujeres, tenemos un problema que se agrava. Asumimos de manera natural todavía como sociedad que las mujeres le pertenecen a alguien, antes al padre, ¿no? Están bajo la mirada paterna, la protección paterna, pero también el sentido de pertenencia de las hijas, y de ahí pasaban al marido o a la suegra, ¿no? Las hijas nunca tenían patria potestad plena porque quedaban como a disposición de la familia. Es un tema histórico complejo que tiene raíces incluso coloniales, pero que bueno, está totalmente acentuado en nuestro tiempo. O sea, las mujeres pareciera que todavía somos sujetos de pertenencia. Sí. Y hay mucha desigualdad en materia salarial, desigualdad en oportunidades, desigualdad en puestos directivos, desigualdad en el sentido de la precarización, porque la mujer no solamente aporta al mercado de trabajo, aporta
recorta también al cuidado. Todavía el cuidado de casa, el cuidado de los familiares está a cargo de las mujeres. Y otro tema que es fuertísimo para México especialmente es la impunidad. Puedo hacerlo porque no me va a pasar nada. No me van a detener, no me van a sancionar, porque el proceso es muy tardado, porque la autoridad no tiene manera de hacer justicia ni frenar, porque no hay políticas de prevención, porque estamos frente a Casa Jalisco y asesinan a una mujer. O sea, más impunidad que eso yo no creo que pueda haber. Muy bien, pues doctora Carmen Chinas, coordinadora general del Laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina. Muchas gracias y habrá oportunidad para seguir hablando y trabajando sobre estos temas de violencia hacia la mujer. Doctora, le agradezco mucho. Le agradezco también la oportunidad y bueno, abiertos para poder participar después. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, con esto llegamos ya a la parte final de Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Hasta luego.